Mañana comienza el tercer juicio político contra un presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos. El Senado recibió la semana pasada los artículos del impeachment redactados por la Cámara de Representantes. Los cargos fueron leídos por Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que se desempeñará como fiscal principal del juicio. With the permission of the Senate, I will now read the Articles of Impeachment, House Resolution 755. Article 1, Abuse of Power. Donald J. Trump has abused the powers of the presidency. Trump es acusado de abuso de poder por retener ayuda militar a Ucrania, así como por prometer una reunión de la Casa Blanca al presidente de ese país a cambio de una investigación sobre un potencial rival en las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden, decía allí. Una vez que se conoció este caso, continuaba diciendo, Trump presuntamente obstaculizó la investigación del Congreso al prohibir a sus asesores testificar o proporcionar documentos, dijo. Categorical and indiscriminate defiance of subpoenas issued by the House of Representatives pursuant to its sole power of impeachment. President Trump thus warrants impeachment and trial, removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust or profit. ¿Qué puede pasar con este juicio? ¿Tiene alguna chance de salir adelante? Bueno, lo hablamos a partir de este momento con Gerardo Stavsky, escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles desde hace años, pero que está por estos días acá aprovechando las vacaciones en nuestro país. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días, Rorró y audiencia. Tenemos la ventaja hoy en esta oportunidad que la diferencia horaria no te complica mucho, ¿no? No, esta vez no. Estás acá, pero estás siguiendo, me imagino, muy de cerca todo lo que tiene que ver con estos temas de actualidad. Hace unos días conversábamos contigo a partir del conflicto de Estados Unidos con Irán y cómo se vivía esa escalada de tensiones. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema interno, de la interna de Estados Unidos, decíamos, con este juicio que comienza mañana. Gerardo, si te parece, repasemos un poco los antecedentes, ¿no? Yo lo decía al comienzo, ¿no? Solo dos presidentes tuvieron que enfrentarse a un juicio político antes. Estamos hablando de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en la década de los 90, ¿no? Claro, porque Nixon renunció cuando veía prácticamente su suerte sellada, ¿no? Claro. Eso indica lo inusual del proceso de dual, ¿verdad?, de impeachment y juicio político. Hay que recordar que el impeachment es la primera parte, la de la Cámara de Diputados. Básicamente la Cámara de Diputados actúa como órgano que investiga las acusaciones y como fiscal luego el juicio político, que es la segunda parte del proceso, aunque el impeachment en sí ya tiene un valor muy claro, ¿verdad?, un rechazo muy claro a la figura presidencial, pero la segunda parte del proceso es esta, ¿verdad?, la del juicio político en el Senado, donde los managers de la Cámara de Representantes actúan como fiscales, ¿verdad? No es podemos explicarlo un poco más adelante, sí. Pero no es un juicio común, un juicio criminal, no hay cargos criminales, no hay consecuencias criminales tampoco, sino política, remoción del presidente, posible también prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro, ¿verdad? Pero esta es la segunda parte y es una parte mucho más compleja, como vimos en esos dos casos que mencionabas, y muy probablemente en no va a haber remoción del presidente, es decir, la segunda parte del juicio político de la Cámara Senadora requiere una mayoría de 2/3, pero nos estamos adelantando un poco. Claro. Sí, no, me parecía importante eso de que explicaras cómo actúa cada una de las cámaras, ¿no? Decías en la primera etapa que ya se dio, la Cámara Baja actúa como fiscales, digamos, y la Cámara de Senadores ahora son los que van a actuar de jueces de alguna manera. De hecho, jurados, sí. de jurados, se le plantea como tienen que actuar y se les toma juramento por su independencia, ¿no? O sea, quiere decir que van a actuar más allá de sus convicciones partidarias, teóricamente. Debería ser así, fueron escritas las leyes y estatutos que gobiernan este proceso. Sin embargo, ya hemos visto, para empezar es un proceso político por naturaleza, por definición, claro. no simplemente como una calificación, calificamos de político este proceso, sino que lo es, como decíamos, no hay consecuencias criminales, es un proceso del sistema de gobierno que también concierne a la separación de poderes, pero sí, en teoría tendrían que ser independientes. Ya hemos visto, sin embargo, que McConnell
ha hecho alarde también por motivos partidarios, electorales, porque va a estar sujeto a elección. McConnell es el jefe de la mayoría republicana. Eso te iba a decir, ahí está, sí. Mitch McConnell ha hecho alarde de que va a ser una coordinación muy estrecha con la Casa Blanca. Pese a que hemos visto ese tipo de coordinaciones en el pasado en los juicios políticos, nadie ha hecho alarde de ello. O sea, claro, eso tendría que ser algo muy secreto si lo van a hacer, porque no está bien, digo, no es parte del debido proceso. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad? Por otro lado, ya varios senadores, incluido también Lindsey Graham, que era el delfín de McCain, que sería tan necesario, ¿no? Una figura como la de McCain en este proceso. Bueno, ellos ya han dicho que cómo van a votar antes del comienzo del proceso, ¿verdad? Claro. Sí, tiene todas esas particularidades. Gerardo, te propongo ahora, ir a hacer un poquito de historia de estos últimos meses, ¿no? De lo que ha pasado. En el caso de Trump, bueno, el punto digamos, por el cual se lo acusa es esto que comentábamos, ¿verdad? Esta situación, esta acusación de que amenazó con cortarle ayuda militar a Ucrania, que como sabemos tiene un conflicto armado con rebeldes pro-Rusia, ¿no? Y lo que pedía a cambio era que Zelensky investigara al hijo de Joe Biden, que Joe Biden en el momento era el favorito de los candidatos demócratas a presidente. Así que, bueno, Hunter Biden es la figura que estaba ahí de por medio. Aparentemente, o sea, ahí lo que hizo pesar Trump son intereses personales, ¿no? Y políticos sobre una responsabilidad como la que ejerce de presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos, ¿no? Sí, correcto. Hunter Biden era uno de los dirigentes de la compañía Burisma, una compañía de energía y petróleo y demás, que luego se vio involucrada, bueno, tiene una historia, de hecho, de corrupción y demás. Aunque a Hunter Biden se lo investigó, no se encontró absolutamente nada en Ucrania. Lo interesante es que el presidente Trump ni siquiera tenía expectativas de una investigación prolongada, debida y demás. Lo que él quería es que se anunciara la investigación. En otras palabras, si después se hacía la investigación o no, si se hacía era un bonus, si no, no importaba. Quería el anuncio de la investigación. Todo ello viola un montón de leyes y estatutos, ¿verdad? De legislación financiera de campaña, por ejemplo, donde la ley claramente dice que no se puede obtener no solamente algo de valor monetario, sino algo que tenga un valor para la campaña en sí, ¿no? No tiene que ser un concepto de dinero o una contribución de campaña. Claro. Esto tenía un valor enorme porque estabas básicamente atacando a tu rival directo, o que era más probable que te ibas a enfrentar en la campaña de reelección. Además, por supuesto, que contraviene toda la idea de, bueno, está el Logan Act y otros estatutos que impiden el contacto y las contribuciones financieras de actores externos, extranjeros, externos a los Estados Unidos, ¿verdad? En este caso, bueno, hay un montón de factores que complican la situación, la presión directa de Trump sobre Zelensky, el presidente ucraniano, ¿verdad? Y el hecho de que lo hizo en privado primero, luego conversaciones que fueron escuchadas por otros, divulgadas, y a partir de verdad de los soplones, entre comillas, se logró investigar más esto, y luego las hizo públicas en un también esfuerzo de ventilar esto y un poco recurriendo a esa estrategia de ventilar cosas que él sabe que son ilegales, pero de algún modo tratar de blanquearla de ese modo, un poco también basándose en su propio estilo y demás. Pero con eso estás diciendo, a ver, ahí está, en la transcripción de la llamada se ve que Trump le dijo algo así como: me gustaría que nos hicieras un favor, ¿no? Esa es lo que le dice a Zelensky como para pedirle esa investigación, pero tú decís, bueno, Trump buscaba esto, buscaba que se supiera o que por lo menos se anunciara una investigación contra Hunter Biden. Claro, buscaba que se anunciara la investigación para poder ya de algún modo dañar a Joe Biden antes del comienzo de la campaña. Él se quiere enfrentar probablemente a un Bernie Sanders, ¿no? Por un tema de posicionamiento
posicionamiento político y demás. Pero se imaginaba, decís, la jugada tenía además la otra parte de lo que se podía venir a raíz de lo que él sabía que estaba transgrediendo. O sea, ¿se imaginaba el juicio político? ¿Lo puede haber hecho con ese fin? No, yo no creo. No, por supuesto que no, él no buscaba esto. Una vez que esto se está produciendo, él va a buscar, por supuesto, galvanizar a sus fuerzas. Siempre, como decimos, el impeachment, el juicio político son procesos naturalmente políticos y partidarios. Y más allá de lo que haya hecho el presidente tal o cual, va a haber un núcleo, sobre todo en la época del trumpismo, que lo va a apoyar incondicionalmente y aún más. Pero no, yo creo que él buscó, por supuesto, obstruir todo esto, que no se supiera. Lo que pasa es que en esa conversación, como tú decías, enseguida después de que el presidente ucraniano le recuerda que no le ha llegado esa ayuda que es absolutamente esencial para la defensa de Ucrania, que son cientos de millones de dólares, el presidente Trump le dice, sí, pero necesito que me hagas un favor. Y ahí, o sea, más claro imposible, claro. El quid pro quo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que, claro, los que estaban escuchando esas llamadas eran todos oficiales de la administración. Trump no se imaginó que esto, no sabemos realmente, entrar en la cabeza del presidente Trump es algo que nadie debería intentar hacer, no debe ser un lugar muy confortable tampoco y debe ser un lugar bastante confuso también. Pero no es que buscara esto, pero una vez que sí se divulgó a través de los soplones y bueno, tuvieron que liberar las transcripciones, que no son necesariamente las transcripciones literales, sino una especie de resumen o una transcripción tan fidedigna, pero en fin, ahí sí tuvo que reconocer y de algún modo lo salió a ventilar, a blanquear públicamente. Lo hizo con el caso de Ucrania, había pedido ayuda a Rusia en su momento, en su campaña electoral también. O sea, no es algo nuevo, es una estrategia que de algún modo busca decir, bueno, no soy un político tradicional, me permito ciertas cosas. No es una estrategia que funciona a nivel legal, pero sí tiene posibilidades mayores en un proceso político. De todos modos, fue una estrategia más desesperada, ¿no? Una vez que ya se vio confrontado con esto. Y ahí también, más allá de esto que relatábamos de cómo se dieron estos hechos, después también se lo acusa de esto, de la obstrucción a la justicia, ¿no? Por el hecho de evitar que se pudiera colaborar con la investigación. Claro, que ha sido en una escala sin precedente. Hemos visto, por supuesto, que presidentes han invocado el concepto de privilegio ejecutivo, que significa básicamente que las conversaciones, ciertas conversaciones del presidente con sus funcionarios deben ser, por motivos entendibles, secretas. Pero acá se ha hecho de un modo completamente, o sea, prácticamente no se le ha permitido a ningún integrante de la administración, ningún funcionario. De hecho, John Bolton ahora dijo que estaría dispuesto a testificar. Todo un tema, el tema de los testigos ahora, quizás el tema principal, ¿no? En este momento. Pero digo, y el presidente Trump ya ha dicho que no va a estar dispuesto y que lo hace por futuras presidencias, no por la suya. Sabemos que el testimonio de Bolton sería lapidario, ¿no? Entonces se ha hecho una escala que sí, ya de algún modo requiere la intervención de acuerdo a la Cámara de Representantes, requiere también un artículo de obstrucción de justicia, ¿no? Claro. ¿Hay otras pruebas o elementos que se hayan presentado hasta ahora por parte de los demócratas? Tú decís desde que se presentaron los artículos de abuso de poder y obstrucción de justicia. Sí. O digo directamente, o sea, ¿te parece que tienen sustento o son suficientes lo que se ha conocido hasta ahora para sostener esas acusaciones? Bueno, en la mayor cantidad de observadores han señalado que sí, que la evidencia es enorme, ¿no? Pero además el propio presidente lo ha admitido. Es decir, de algún modo aquellas transcripciones, las afirmaciones posteriores del presidente Trump y otras que han surgido en ese momento son como los tapes, ¿no? Los cassettes de Nixon. Claro. Es decir, está claro, lo dice el propio presidente, ¿verdad? Entonces, con tan solo eso ya habría
también de pronto la necesidad de hacer un proceso de este tipo, de impeachment y juicio político. Lo que pasa que, otra vez, es un proceso político y vivimos en una era, sobre todo en Estados Unidos, dominada por una polarización insólita, ¿no? En la historia, quizás desde la época de Clinton hasta ahora es un proceso, ¿no? Pero en la época de Trump se ha acentuado también. Entonces, así como hay una evidencia que es enorme y ha surgido mucha más evidencia a partir de las deposiciones de funcionarios que sí no pudo bloquear el presidente porque no podía invocar el concepto ese de privilegio ejecutivo. Entonces han habido un montón de investigaciones dentro de la propia Cámara de Representantes y ha surgido un montón de evidencia, o sea, eso está claro. En los últimos días también han surgido algunos otros testimonios, como el de Lev Parnas y Igor Fruman, sobre todo Parnas, son todos asociados del presidente ucranianos que trabajaban también en favor de Putin y que trabajaron para Giuliani, para Rudy Giuliani, supuesto abogado del presidente. Es un concepto que no está claro, pero definitivamente representante del presidente Trump. Y bueno, y han sido bastante explosivas porque están confirmando el involucramiento directo hasta un nivel de micromanagement, ¿verdad?, de la administración Trump en este proceso de ensuciar a Joe Biden, incluso alegaciones aún no corroboradas, pero con cierto nivel, por lo menos, de corroboración sobre hasta espionaje quizás de Mari Yovanovitch, que era la embajadora americana en Ucrania. Han habido ciertas revelaciones que sí, que están de algún modo complicando. O sea, son acusaciones de entidad, digamos, no es algo necesariamente partidario de los demócratas por el hecho de estar enfrentados con el presidente. No en este caso, sí, por supuesto, hay, como tú decías, un enfrentamiento claro y este es un proceso muy partidario, pero sí, si mirás los números estadísticamente, que es todo lo que importa, ¿verdad? Desde el punto de vista de los demócratas hay una enorme mayoría, cercana al 90%, para hacer el impeachment y remover al presidente Trump. En el caso de los republicanos es bastante opuesto. De hecho, el panorama y los independientes, que quizás son los que más que importan, están en su mayoría, aunque han variado las encuestas, a favor. Y eso va a ser lo que, quizás en algún momento hablemos de eso, pero va a ser lo que va a terminar de decidir este proceso. Digo, si en algún momento se da vuelta a la opinión pública, le van a soltar la mano todos estos senadores que ahora siguen de un modo fiel y obsecuente al presidente Trump, porque su futuro político electoral está totalmente ligado al del presidente, mientras este presidente siga gozando de esos números de aprobación tan altos dentro del partido republicano, ¿verdad? Gerardo, te propongo, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos profundizando en ese aspecto en particular de cómo está la opinión pública y el peso de los senadores entonces en la Cámara Alta para lo que va a ser el desenlace de este juicio. Con mucho gusto. Esta mañana estamos metiéndonos en la interna política de Estados Unidos, poniendo el foco en uno de los sucesos de esta semana, el comienzo del juicio político contra el presidente Donald Trump. ¿Qué hay detrás de este hecho? ¿Tiene alguna chance de salir adelante este juicio político? ¿Puede terminar Donald Trump teniendo que abandonar el cargo de presidente? ¿Cómo se da también en este contexto de elecciones en el país norteamericano? Bueno, de eso estamos conversando con Gerardo Stavsky, escritor y periodista radicado en Los Ángeles, uruguayo, y está radicado allá desde hace años, a quien encontramos por estas fechas acá en nuestro país. Gerardo, quería consultarte ahora algunos aspectos en particular. A ver, aunque ya se había votado el impeachment a mediados de diciembre, ¿no?, en la Cámara Baja, los demócratas demoraron el pasaje al Senado. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué lo enlentecieron la cosa? En gran medida se trata de lo que vendría a ser un concepto muy vago. Otra vez, no es un proceso criminal, sino un proceso político, el juicio político, pero un concepto vago de cómo se está administrando, cómo
cuál sería la definición de debido proceso en este caso, ¿verdad? Y sobre todo con respecto a llamar a testigos. Hay que recordar que muchos de los demócratas que hoy se rasgan las vestiduras por lo que llaman un proceso que no es favorable, o por lo menos que no es justo, hacían lo mismo y estaban con sus roles revertidos en aquella época, ¿verdad? En la época de Clinton, cuando ellos también se negaron al principio a llamar a testigos y se resistieron por bastante tiempo con aquello, ¿verdad? Pero lo que sucede es que, a ver, ¿qué va a pasar? O que debería pasar es que no va a ser removido el presidente Trump con la actual composición del Senado, mayoría republicana y sobre todo con un proceso diseñado para que sea altamente improbable y que requiera una mayoría bipartidaria muy grande, ¿no? 2/3 otra vez, claro, con respecto a nada más que una mayoría simple en el impeachment. Entonces, está diseñado de ese modo. Si ahí está, en la Cámara, eso, recordemos los números, ¿no? En la Cámara Alta se requieren 2/3 para destituir, o sea, el Partido Republicano hoy en día tiene 53 de los 100 escaños, ¿no? En la Cámara Alta. Claro, necesitarían unos 20 más. Claro, 20 más, o sea, 20 republicanos que estuvieran... Sí, estaba diciendo, los demócratas necesitarían 20 de ahí esos, está. 53 republicanos, ¿no? Parece 20 de esos que votaran en contra del presidente, algo que por lo visto, por ahora, parece improbable, decís. Muy improbable porque otra vez su suerte electoral está ligada a los apoyos de Trump, a que Trump no le meta un candidato en sus internas. La decisión de ellos otra vez no está basada en lo que los une a Trump, quizás citando a Borges, ¿no? No es el amor sino el terror. Y el terror a una debacle electoral, ¿verdad? Y esto depende más que nada, es una decisión que se va a tomar de acuerdo a los números en sus propios estados, particularmente los estados púrpura, que no son rojos por republicanos ni azules por demócratas. ¿Qué pasa con la opinión pública en esos estados? Y bueno, y lo que debería pasar entonces, como decíamos, por la composición actual y por los números que se requieren, es que el presidente, parece altamente improbable, por no decir imposible, entre comillas, que vaya a ser removido el presidente. Ahora, ¿qué debería pasar para que lo que va a pasar no suceda? Es decir, ¿qué debería pasar para que sí se remueva el presidente? Se tendrían que dar una serie de pasos. Bueno, el llamar a testigos sería el primer paso, ¿verdad? Otra vez recordando, hay muchos, pero digo, el caso de Bolton, ¿verdad? Que tiene unas credenciales conservadoras impecables. Partido republicano, un neoconservador, de hecho. Estamos hablando, recordemos, del ex asesor de seguridad nacional, ¿no? John Bolton. Vale la precisión, sí, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional, el del bigote, ¿verdad?, reconocido, y que calificó este manejo de Trump, el presidente Trump, con Ucrania y Zelensky como un negociado de droga, ¿no? No literalmente, pero bueno, todos sabemos lo que eso significa. Es decir, como decía, su testimonio puede ser lapidario. Entonces esto sería una especie de alud y avalancha, si se quiere, es como una especie de partido de playoff, ¿verdad? 5, como se juega en el básquetbol, ¿verdad? El mejor de 5, bueno, los demócratas entran 2-0 abajo, ¿verdad? En este proceso, tienen que ganar 3 seguidos. Si piensan que tienen que ganar 3 partidos seguidos, parece imposible, pero lo que tendrían que pensar otra vez, si se dan todas estas cuestiones procesales que les permitan explorar más debidamente lo que sucedió y exponerlo ante la opinión pública, entonces tendrían que ver como que tienen que ganar el próximo partido, después el otro y después el otro. Claro. Entonces el primer partido de pronto son los testigos y las próximas revelaciones. ¿Pero qué pasa? ¿En qué está concretamente el hecho de que Bolton pueda ir efectivamente a declarar? Aún si se logra convencer a los republicanos, de hecho necesitan 4, ¿verdad? O sea, Collins, de Maine, Murkowski de Alaska y Mitt Romney, conocido Mitt Romney, que fue candidato presidencial, que es senador por Utah, están dispuestos, aunque no al principio del proceso, pero están dispuestos a llamar testigos. Están necesitando uno más. Hay algunos en la vuelta que podrían llegar a estar de acuerdo con esto, ¿no? Y por eso decía que es un proceso, que son pasitos, ¿verdad? Entonces, si eso sucediera, se llamaran testigos y luego una segunda camada de senadores republicanos, quizás los Richard Burr o los Lamar Alexander, que nos enfrenta a una reelección,
el propio Joe Kennedy de Luisiana. Hay una segunda camada que podría después terminar agregándose otra vez. Este es el escenario más rosado, digamos, más optimista para los demócratas, ¿verdad? Y aún así seguimos estando en 7, 8 como mucho. Se podrá llegar a 20, tendrá que pasar algo muy removedor. Y ustedes me dirán, pero de hecho ya todo lo que podía pasar, digo, ya fue admitido, el propio presidente admitió. Bueno, sí, pero para que la opinión pública, sobre todo en un año electoral, cuando tú decís van a faltar meses después para una elección, vamos a remover al presidente en un año electoral, ¿no? Entonces es un proceso que aparece muy difícil, muy complicado, casi imposible, pero no se puede descartar nada porque es un proceso dinámico. Claro, sí, ahí va. Y lo que tú decías, ¿no? En la opinión pública se juega gran parte del partido también, que puedan lograr, o sea, que los demócratas puedan lograr hacer cambiar eso, como para que después los senadores republicanos también terminen diciendo, bueno, políticamente ya esto me empezó a afectar, ¿no? Más allá de que además veíamos que los números en la Cámara Alta son muy complicados para los demócratas, ¿no? Porque tienen que conseguir esos 20 senadores republicanos que estén dispuestos a votar en contra del presidente. ¿Hay algún republicano que podría votar en contra de Trump, más allá de que no se llegue a esos números? ¿Ya se sabe algo por ese lado? Es muy temprano aún para decirlo, y por supuesto que tenemos que focalizarnos en aquellos senadores o que no están expuestos a una reelección o que, como en el caso de Mitt Romney en Utah, no dependen tanto del apoyo de Trump, ¿no? Y hay algunos. Mitt Romney es el primero. Susan Collins es una posibilidad, pero vimos como en otras circunstancias terminó, por ejemplo, la nominación de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte, terminó apoyando a los republicanos. Bueno, Murkowski de Alaska sí es una figura independiente. Esos tres, puede haber algún otro, pero hemos visto como muchos fueron, quizás los más independientes, el caso de Lindsey Graham, fueron en los últimos años cooptados por un partido republicano muy trumpista, más comprimido, si se quiere, más condensado, pero más trumpista, ¿no? Más estilo comité de base, digamos, para denominarlo de algún modo. Gerardo, y por último, a ver este contexto, recordemos eso que tú señalabas, ¿no? Estados Unidos está en medio del proceso electoral. ¿Cómo afecta esto a la campaña rumbo a noviembre directamente? Veía algunos análisis que decían incluso que era arriesgado de parte de los demócratas hacer esta jugada del juicio político, pero también uno dice, bueno, ¿cómo le cae al presidente que busca la reelección tener un juicio político por delante? Sin duda. Yo no creo que los demócratas buscaron un juicio político este año, justamente por eso, porque de algún modo estás galvanizando el apoyo de la otra parte, ¿verdad? Y sin duda el trumpismo es un grupo muy leal. Por un lado eso, por otro lado se vieron quizás sin alternativa, ¿no? Porque otra vez el propio presidente públicamente había admitido que había hecho lo que había hecho, ¿no? Con respecto a Ucrania, ¿no? Sí, había algunos que entendían que era como un deber, como un mandato que tenían más allá de las consecuencias políticas o de cómo los dejara parados políticamente, por un tema de respeto a la Constitución, ¿no? Claro, y en otro año hubiera estado mucho más proclives, aún con mucho menos, para iniciar un impeachment y un juicio político. En este año, siendo un año electoral, revertir la voluntad de los electores, cuando además tenés dentro de pocos meses otra elección donde los electores van a poder, el pueblo americano va a poder expresar su voluntad con respecto a esto también, parece un proceso destinado al fracaso. Pero además hay que recordar que los demócratas señalan que puede llegar a ser el presidente, aún envalentonado, si no se le hacía un impeachment, ¿qué más podía llegar a ser hasta las elecciones, ¿no? ¿Qué otro tipo de negociado de ese tipo? Entonces también por ese lado se veían de pronto obligados, pero no nos olvidemos que las elecciones corren para todos y muchos de estos senadores también van a tener que explicar por qué se negaron a llamar testigos, más allá de que después el presidente Trump lo bloquee a esos testigos, como en el caso de Bolton, invocando privilegio ejecutivo, lo cual también puede dañarlo al propio presidente, ¿verdad?, en su campaña electoral.
Entonces es un proceso con muchas aristas, donde no necesariamente la obstrucción va a darle los mejores resultados, porque ya se sabe mucho y porque eso va a ser visto de un modo muy negativo por la opinión pública. Claro. Gerardo Stavsky, periodista y escritor radicado en Los Ángeles. Gerardo, muchas gracias por este contacto nuevamente. Vamos a seguir de cerca este tema y bueno, entonces tenemos los ojos puestos ahí y el foco de la atención en este juicio político que comienza mañana contra Donald Trump. ¿Hay un estimativo de cuánto puede llevar? Bueno, los tiempos van a ser acortados, ¿verdad? Porque tenemos una elección. En realidad, si uno se pone a pensar, es un caos, ¿no? Las internas de Iowa, claro. Las internas demócratas están por comenzar. Va a ser un proceso acotado. Los republicanos no tienen los votos para directamente hacer lo que se llama un dismissal, es decir, básicamente evitar que siquiera se presenten los cargos en el Senado, que es lo que pensaban hacer. No tienen los votos, no lo pueden hacer justamente por estos tres senadores que había mencionado, Romney, Collins y Murkowski. Pero es lo que hubieran querido hacer. Y cómo manejar los tiempos estratégicamente es muy complejo en este caso, porque uno dirá, bueno, los demócratas van a tratar de empujar esto hacia el final para poder dañar más al presidente, pero a medida que se acerca la elección también decrecen los argumentos para remover al presidente cuando ya falta tan poco para que los electores puedan decidirlo. Entonces esos dos factores van a estar permanentemente en este tira y afloje, ¿verdad? Claro. Gerardo, un abrazo y gracias de vuelta por este contacto. Volvemos a charlar en cualquier momento, también ya poniéndonos seguramente en tono más electoral de cara a las internas de cada uno de los partidos, ¿no? Eso también vale la pena seguramente darle una mirada en profundidad. Cómo no, a las órdenes. Un abrazo.